Buenas noches a todos. Soy José Alberto Betancur, presidente de la Sociedad Antioqueña de Pediatría. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Díaz, un gran amigo y un gran compañero. Es pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad CES y de la Universidad de Ohio y del Nationwide Children's Hospital Columbus, Ohio, Estados Unidos. Él nos hablará sobre mitos y realidades en las infecciones más comunes en la infancia. Alejandro, bienvenido. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, lo pueden hacer por el chat. De antemano, damos las gracias a Laboratorios Pfizer por el patrocinio de esta charla. Mil gracias, Alejo. Bienvenidos a todos. Chepe, antes de que Alejo inicie, y teniendo en cuenta que vamos a tener esta noche la asamblea, entonces vamos a hacer el primer llamado para iniciar la asamblea anual de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Antioquia, y teniendo en cuenta que en este momento somos 23 participantes y que no tenemos el quórum, que no lo cumplimos, entonces nuestros estatutos dicen que debemos de volver a hacer un llamado, siendo las 7:03 de la noche, hicimos el primer llamado. Entonces el segundo se hace una hora más tarde, es decir, 8:03 p.m., y de ahí en adelante, si estamos con presidente y vicepresidente de la Junta Directiva, pues entonces podemos sesionar con el número de socios que estén asistiendo. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor Blair. Mil Listo. gracias. Ahora Adelante, sí, Alejo. Alejo, sin interrupción, adelante, Alejo. Gracias. No, pero pues igual, buenas noches a todos. Tenemos un par de minuticos más por si hay gente que se está conectando tarde para arrancar, que pues en mi teléfono son las 7:01. O sea Sí, que es que Blair vive como adelantado. Sí, Entonces, yo damos 5 estoy adelantado a minutos. mi época, eso me dicen. entonces sí, demos un par de minuticos más y arrancamos. Y pues Listo. aprovecho para no comerme ese tiempo en dar las gracias pues a la sociedad de pediatría por la invitación. Siempre es muy grato pues estar en estos espacios porque me parecen muy importantes para, para educar. Yo creo que todos nosotros nos gusta ser educadores, nos gusta aprender, entonces estos espacios son muy aptos para eso y espero que la información sea muy clara para todos y cualquier pregunta que tengan estoy más que dispuesto a resolverla al final. Entonces, Gracias, Alejo. Yo sé que sí. y pues la idea es conversar hoy sobre algunos temas selectos, pues yo traté de hacerlo muy variado, como pensando en las preguntas que día a día recibimos y que tratamos de resolver a los pediatras en las diferentes instituciones en las que trabajamos. Entonces espero que sea de su agrado y les ayude a aclarar esas dudas. Esta pues son los conflictos de interés que declaró hoy. La conferencia es patrocinada por Pfizer, a quien agradecemos mucho. La evidencia fue buscada personalmente y las opiniones y recomendaciones son mías. Estos son los temas que vamos a tratar, entonces vamos a hablar de diferentes tópicos sobre antibióticos en general, sin detenernos mucho a hablar específicamente de X o Y antibiótico. La idea es hablar de infecciones respiratorias, de diarrea con sangre, que es otra pregunta frecuente, de si oral es mejor que intravenoso o al revés, qué sabemos de genéricos versus originales, que entendemos con respecto al espectro, si tener más espectro realmente significa más potencia. Al final hacer mención sobre la duración de tratamiento en infecciones bacterianas y al final unas conclusiones. Entonces, este es el primer mito del que vamos a hablar. Las infecciones respiratorias siempre requieren antibiótico. Sabemos que pues, las infecciones respiratorias son las que nos dan de comer. Realmente son las infecciones más frecuentes en pediatría, en todas las edades, particularmente en épocas de invierno y ahora pues con todo esto de la pandemia sí que lo hemos vivido en carne propia de diferentes formas,
con nuestro nuevo enemigo, con nuestro viejo enemigo, que es el virus respiratorio sincitial. Entonces, es muy importante siempre tener claro que la mayoría de veces vamos a estar tentados a tratar a estos niños con antibióticos, pero pues la realidad es otra y eso es lo que les quiero mostrar. Voy a tratar de activar por aquí este cosito para ir mostrando cositas. Entonces, empezamos con la faringoamigdalitis y miren, pues a pesar de que uno siempre habla de estreptococo del grupo B, la mayoría de las faringoamigdalitis son virales y esa torta pues es más que clara, ¿cierto? Entonces, de todas las faringoamigdalitis que vemos, probablemente la minoría necesiten tratamiento antibiótico. Entonces, aquí es la importancia siempre de hacer un buen diagnóstico. Se sabe que en pediatría muchas veces es difícil, pero recordar que mientras más pequeño es el niño, menos probable es que el paciente tenga una infección bacteriana, simplemente porque por madurez, por colonización bacteriana y por población viral en las vías respiratorias, es muchísimo más probable que una faringoamigdalitis en un lactante menor o un lactante mayor sea viral. Y ahí tenemos diferentes ejemplos de todos los virus que pueden causar este tipo de infección. Y recordar que específicamente para faringoamigdalitis estreptocócica, pues en los niños que tienen un cuadro de presentación muy típico, pues usualmente tenemos situaciones donde no hay síntomas respiratorios abundantes, donde hay más adenopatías, donde tenemos una fiebre alta, que son pues los criterios que tradicionalmente utilizamos para tratar de diferenciar. Sin querer decir que estos criterios sean 100% efectivos para lograr hacer la diferenciación. Y por eso es tan importante, idealmente, siempre tomar muestras. Nosotros, pues, en Infecto siempre molestamos mucho porque las muestras son muy importantes para poder documentar bacterias y muchas veces en estas infecciones respiratorias no complicadas subestimamos pues como el poder de las muestras y sabemos que por ejemplo las pruebas rápidas y los cultivos de faringe para el grupo estreptococo del grupo a veces son difíciles, pero realmente bien interpretados nos pueden dar mucha información. Y miren esta comparación, y es el hecho de qué tan difícil realmente con solo la clínica es diferenciar una faringoamigdalitis estreptocócica y una mononucleosis por Epstein-Barr. Es que pueden lucir exactamente iguales. Entonces, claro, pues uno ve un paciente con estos hallazgos y pues uno siempre está tentado a ponerle antibióticos. Pero lo cierto es que esta es una infección no grave y algo en lo que siempre insistimos es que las infecciones graves no necesitan antibióticos inmediatos, ¿cierto? Es muy diferente cuando el niño llega gravemente enfermo, con una clínica de meningitis, con una clínica de sepsis o choque séptico. Usualmente estas infecciones respiratorias, en general la tendencia cada vez es más a observar el paciente, observar, vigilar qué pasa y darle chance a que el sistema inmune haga su trabajo y logre erradicar la infección. Siempre en faringoamigdalitis estreptocócica pues tenemos la precaución de que no se nos pase el paciente por las temidas complicaciones posinfecciosas, pero lo cierto es que son pues poco comunes de nuevo y que usualmente si esperamos un tiempo prudencial para mirar cómo evoluciona el paciente y si tomamos las muestras pertinentes, podemos hacer un mejor diagnóstico y tener una mejor determinación de a quién tratamos y a quién no. Miren, otitis, es que en otitis media pasa lo mismo y es que hasta la mitad de los episodios se consideran no bacterianas, que no necesitan antibiótico. E incluso dentro de las bacterianas, si excluimos neumococo, que probablemente es la más patogénica y la que siempre tememos, muchas de las otitis por hemófilos y por moraxella se resuelven espontáneamente. Y aquí de nuevo pues saco la gabela de que en niños, sobre todo los que no son tan pequeños, la estrategia de observar y esperar ha tomado muchísima fuerza y hoy en día es la recomendación principal en este tipo de escenarios. Miren en la sinusitis cómo la etiología cambia con el tiempo y la mayoría de las veces cuando los niños llegan en la primera semana, la etiología de la sinusitis es viral porque lo que tienen es un cuadro rinosinusal en donde las bacterias no son predominantes
claro está que hay unos escenarios que ya vamos a recordar de cuando la sinusitis puede ser bacteriana y cuando está indicado o por lo menos recomendado dar un tratamiento antibiótico. ¿Y todo esto por qué? Porque realmente los antibióticos siguen siendo medicamentos que se utilizan de forma muy inapropiada, tanto en el ámbito hospitalario, miren aquí como más del 50% de los pacientes hospitalizados que se evaluaron en este periodo de tiempo recibieron al menos un antibiótico y la mayoría de las veces eran antibióticos que no se necesitaban y que eran de amplio espectro, que obviamente eso tiene muchas implicaciones en lo que tiene que ver no solamente con efectos adversos, sino también con desarrollo de resistencia bacteriana, pero también en el ámbito ambulatorio. Y es que para la mayoría, para todas las edades, hasta el 50% de las condiciones respiratorias agudas en los Estados Unidos hay una prescripción de antibióticos de forma innecesaria. Entonces, de nuevo, esto pues resalta el hecho de que, claro, son enfermedades muy frecuentes, todos los días estamos expuestos a este tipo de patologías y pues básicamente pues mandar un antibiótico es lo más fácil. Lo cierto es que eso puede tener pues efectos deleterios a mediano y largo plazo. Y por eso es que se insiste mucho, a mí me gusta mucho esta diapositiva que siempre lo he utilizado, que son tips para promover el uso adecuado de antibióticos, y me llama mucho la atención y siempre me ha gustado esto, y es que ellos incluyen el tomarse un tiempo de la visita del niño sano durante el primer año de vida para hablar del uso de antibióticos, ¿cierto? De explicar el por qué es importante no automedicarse y por qué utilizar los antibióticos solo cuando realmente es necesario. Entonces, este artículo salió ya hace algún tiempo, pero sigue siendo muy válido para las infecciones respiratorias y es cuáles son los principios para el uso juicioso de antibióticos en infecciones respiratorias. Y básicamente hay que tener tres criterios o tener tres puntos de evaluación. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Para que por favor lo apague, muchas gracias. Entonces, tener el diagnóstico correcto, evaluar los riesgos versus beneficios y finalmente tener estrategias de uso racional. Entonces, dos ejemplos puntuales. Miren la otitis. En el primer principio, pues es hacer un buen examen físico, que desafortunadamente muchas veces nos falta el centavo para el peso, hacer bien la otoscopia, el niño tiene tapón de cerumen, no tenemos el neumatoscopio para saber si la membrana se mueve o no, el niño está llorando, entonces no sabemos si el eritema es por el llanto o no, o tiene fiebre, ¿cierto? Entonces, muchas veces el examen físico es difícil, pero un examen físico bien hecho, en donde encontremos todos los hallazgos, nos incrementa la posibilidad de hacer un buen diagnóstico. En cuanto al riesgo-beneficio, si nosotros tenemos una otitis media aguda bien definida, pues que está claramente demostrado que es bacteriana, el número de pacientes necesarios a tratar para mejorar los síntomas es 4. Entonces sí, ese número es considerablemente bueno si uno lo considera dentro de la estadística, pero muchas veces los utilizamos para cosas pues que realmente no está demostrado que sirvan. Es decir, muchas veces utilizamos el antibiótico para tratar de prevenir complicaciones y lo cierto es que los antibióticos no disminuyen la ocurrencia de complicaciones. Es decir, al que le va a dar mastoiditis, le va a dar, reciba o no reciba antibióticos. Entonces eso es muy importante porque eso es algo que muchas veces motiva a usarlos y hasta ahora los datos han demostrado que eso no cambia. Lo otro que ya mencionábamos es que al menos la mitad de las otitis se ponen sin antibióticos y obviamente dar un antibiótico por 7 o 10 días traerá costos y traerá efectos secundarios. Finalmente, en la parte del uso racional, pues observar y esperar lo que mencionábamos, siempre utilizar el antibiótico adecuado teniendo en cuenta la epidemiología y yo pues en esto no me voy a detener. Eso es tema de otra charla totalmente, pero importante resaltar que antibióticos que se utilizan comúnmente de forma empírica, como los macrólidos o las quinolonas, no son adecuados en la otitis, básicamente porque primero tienen problemas de biodisponibilidad en el oído y segundo, particularmente con los macrólidos, la tasa de resistencia es muy alta. Entonces, de entrada, yo voy a empezar perdiendo contra la bacteria, pues porque si la bacteria es resistente, el macrólido no le va a servir. Y lo otro, pues es desde el principio siempre determinar
lo más corto posible el tratamiento. Ya hoy en día se sabe que particularmente para los mayores de 2 años, con 7 días de antibiótico es suficiente. En menores de 2 años, por el contrario, ya les voy a mostrar al final esto, hay datos que muestran que dar menos de 10 días puede ser deleterio. Entonces es muy importante tener eso en cuenta también. Y en sinusitis, aplicando los mismos principios, entonces de nuevo, recuerden que hay 3 escenarios particulares en donde uno sospecha que la sinusitis sea bacteriana. Entonces el paciente que tiene lo que llamamos síntomas de gravedad, o sea, fiebre muy alta, o que la rinorrea sea purulenta, o que el niño tenga síntomas persistentes. Recuerden lo que hablábamos de la temporalidad de los gérmenes. Los primeros 10 días usualmente son virus, pero después de 10 días llegan las bacterias. Y lo otro es el empeoramiento o el doble golpe, y es que es el niño que pues, le da el resfriado, se mejora y después vuelve y se enferma y empieza con los síntomas. En este caso, pues en sinusitis bacteriana bien definida, los antibióticos mejoran los síntomas, pero en este caso tampoco previenen las complicaciones como el absceso cerebral, ¿sí? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, en la estrategia de uso juicioso, pues la misma recomendación. ¿Qué pasó aquí? Entonces esta tablita pues la conocemos muy bien. Miren que la mayoría de infecciones respiratorias son la minoría las que realmente necesitan antibióticos. Entonces siempre tener esto presente. Esta información está disponible en todos los idiomas. Es muy bacano tenerlo, por ejemplo, impreso y que la gente lo vea en los consultorios, porque eso ayuda a educar a los pacientes y a las familias. Y pues eso va acompañado de mucha otra información que se les puede dar en cuanto a si verdaderamente son necesarios los antibióticos y cuáles son los efectos secundarios. Yo, por ejemplo, me veo esta cifra que está resaltada como 1 de cada 5 visitas a urgencias relacionadas con medicamentos son por reacciones a los antibióticos. Entonces esa es una cifra no despreciable y eso es algo que muchas veces no monitorizamos. Entonces, de nuevo, pilas con eso. Pasemos al segundo mito, y es la diarrea con sangre siempre se trata con antibióticos. Esto pues es un problema de todos los días y es el paciente que llega con diarrea, con pinticas de sangre, ¿cierto? Que no tiene una clínica clara de que realmente tiene pues la sospecha de una disentería bacteriana. Entonces, recuerden que diarrea con sangre no es lo mismo que diarrea bacteriana. Entonces, siempre hay que considerar que la sangre sea macroscópica, que se acompañe de pus y que haya signos clínicos importantes que muestren que el estado general del paciente realmente está alterado. Fiebre muy alta, ¿sí? Que el niño pues esté visiblemente enfermo, que tenga signos de pujo, tenesmo, ¿cierto? Que son signos muy claros que se pueden observar. Entonces, no siempre que el niño llegue con diarrea y que tenga lo que parecieran ser pintas de sangre, necesariamente quiere decir que tenga una infección bacteriana. Por eso también es importante muchas veces en estos escenarios, y esto es muy claro, las guías usualmente, las guías de diarrea hablan de no tomar exámenes, y yo estoy de acuerdo con eso, el paciente que no está complicado, ¿cierto? Pero si uno tiene dudas, particularmente este escenario, que es tan común, pues la evaluación de si el paciente realmente tiene sangre o no, acompañada del resto de sintomatología, de nuevo, no es simplemente tener diarrea con sangre, puede ser muy importante a la hora de definir a quién dar antibiótico y a quién no. Y vuelvo e insisto, el niño que no está gravemente enfermo, no es urgente iniciarle el antimicrobiano. Aún no tiene tiempo de pensar, de analizar, de rehidratar al paciente, de evaluar los signos clínicos con, digamos que con cabeza fría, que es completamente distinto al escenario de un niño que llega, por ejemplo, con una desnutrición grave, con una franca deshidratación, con un abdomen agudo, con una materia fecal, pues que definitivamente uno no puede ignorar, ¿cierto? Entonces, siempre tratar de hacer esa evaluación buena de los pacientes. Aquí está la lista de los patógenos relacionados con disentería. Entonces miren que la lista no se resume a Salmonella y Shigella, que es el gran problema que hemos tenido tradicionalmente, porque los coprocultivos que hacemos particularmente en nuestra ciudad, si hay gente de otras ciudades, no sé cómo funcione, es que aquí los laboratorios tienen solamente los medios de cultivo de forma fácil para cultivar Salmonella o Shigella. Si uno quisiera cultivar estas otras bacterias, requeriría de otros medios de cultivo que no se hacen de rutina
por los altos costos. Es decir, les pongo el ejemplo, si al laboratorio llega una muestra de materia fecal, esa muestra de materia fecal yo tendría que sembrarla en 9 platos distintos o en 8 platos distintos para poder aislar todas estas bacterias. ¿Por qué? Porque es que en el popó hay miles de millones de bacterias. Entonces, si yo quiero aislar las que realmente son patógenas, requiere esa labor que es muy intensa para el laboratorio y por eso no se hace de rutina. Pero si uno tiene sospecha, uno le puede decir al laboratorio, ve, yo pues por cualquier situación, hombre, pues tengo la historia de que este paciente le hicieron este estudio y le salió esta bacteria, tuvo contacto con esta otra persona, ¿será que es posible hacer un cultivo específico para Campylobacter? Pues por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hoy en día, digamos que ha mejorado con la llegada de las pruebas moleculares múltiples, porque anteriormente no teníamos ese recurso, hoy en día sí, y eso ha permitido identificar patógenos en nuestro medio que tradicionalmente no encontrábamos. Entonces, de nuevo, siempre el coprocultivo sale el mensajito, no se cultivó ni Shigella ni se cultivó Salmonella. ¿Y qué pasó con todo este resto de bacterias? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante utilizar esos métodos diagnósticos si están disponibles en los pacientes donde realmente está indicado. ¿Qué dicen las guías? Y aquí pongo el comparativo de la guía ITSA de diarrea aguda de 2017 y nuestra guía que es de 2015. Entonces, en general, los antibióticos no se recomiendan de rutina. Miren los escenarios donde se recomiendan, en general son muy parecidos. Si ustedes tienen un paciente menor de 3 meses que está gravemente enfermo, que tiene una historia, pues digamos que de viaje reciente, de nuevo, pues el antecedente epidemiológico es muy importante y para las guías norteamericanas esto siempre es muy válido, pues porque en general allá, digamos que las condiciones de vida son diferentes. Entonces, si el paciente, por ejemplo, viajó a Latinoamérica o viajó al Caribe, ellos siempre tienen esto muy en cuenta a la hora de determinar posibles tratamientos antimicrobianos. Si lo cogemos a nuestro medio, pues de nuevo, usualmente no se recomienda de rutina, pero miren los escenarios. Sospecha de cólera, que en nuestro medio es rarísimo, yo no he visto el primer caso, pero hay brotes. Entonces, si hay brote de cólera, pues claramente el cólera es una infección que requiere tratamiento antibiótico. Pero miren el resto, sepsis, mal estado general, fiebre muy alta, que no pueda seguir al paciente. Y de nuevo aquí aparece la observación, miren, sangre más imposibilidad de seguir al paciente. Y pues obviamente que tenga un aislamiento confirmado, pero en pacientes que tengan riesgo de enfermedad grave. Y esto lo insistimos mucho. Tener un coprocultivo positivo para salmonela no es indicativo de antibiótico necesariamente, porque recordemos que estas bacterias también pueden colonizar el tracto gastrointestinal y solo ante ciertas situaciones se decide tratar. Paciente menor de 3 a 6 meses, paciente inmunocomprometido, paciente que tiene, por ejemplo, factores de riesgo para tener enfermedad grave o invasiva, ¿cierto? Entonces, en general, la diarrea con sangre puede o no ser infecciosa. Los ensayos clínicos que han evaluado el beneficio son de baja calidad y demuestran reducción solamente de un día en promedio de los síntomas. La mayoría de episodios de diarrea inflamatoria son autolimitados y en la mayoría de los casos el riesgo supera el beneficio. Hay excepciones que incluyen el paciente grave y el inmunocomprometido. Y en infecciones como por ejemplo la temida E. coli O157 o la productora de toxina Chiga, incluso los antibióticos está demostrado que son perjudiciales y pueden desencadenar un síndrome multicurémico, que es una complicación muy aburridora que no nos gusta ver. Y aquí pues resalto de nuevo el papel de estudios de diagnóstico rápido y pruebas moleculares para confirmación de etiología bacteriana. ¿Listo? Bueno, tercer mito. El tratamiento intravenoso es mejor que el tratamiento oral. Entonces, a ver, aquí también hay muchas cosas que hay que analizar. Lo primero es que recuerden que el uso de los antibióticos siempre lo basamos en la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es cómo se comporta el antibiótico en el cuerpo, cómo entra, cómo se distribuye, cómo sale, así de simple. Y la farmacodinámica es cómo se relaciona el antibiótico con el microorganismo, ¿sí? Y qué efecto deseo lograr.
Esto, digamos que es lo que es diferente en términos de medicamentos en la infectología con otras enfermedades, porque es que aquí siempre hay un tercer jugador que es el patógeno, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos un antibiótico venoso, la biodisponibilidad es 100, ¿sí? Es decir, lo que yo le pongo al paciente, todo va a estar en el torrente sanguíneo. ¿Eso quiere decir que es la mejor farmacodinámica? No, porque es que no todos los antibióticos distribuyen igual. Entonces, para tener un éxito terapéutico en infecciones de origen bacteriano, entonces, aparte del diagnóstico apropiado y de utilizar las ventajas farmacocinéticas y dinámicas de los medicamentos, necesitamos tener, pues, digamos que un manejo que sea apropiado en términos de espectro y dosis, adecuado en términos de penetración al tejido, ¿cierto? O de distribución al tejido, y óptimo, que sea guiado por los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Esta es la curvita tradicional con la que siempre explicamos este tema. Entonces recuerden que la primera parte es la parte de absorción, el medicamento alcanza un pico y de ahí en adelante se empieza a distribuir a los tejidos y a metabolizar o excretar hasta llegar a una concentración valle en donde en teoría debe administrarse la siguiente dosis del medicamento. Yo no me voy a detener aquí a hablar de cuáles son tiempo dependientes, cuáles son concentración dependientes, porque no es el objetivo. Lo que quiero mostrarles es que la biodisponibilidad de los antibióticos orales cambia dependiendo de las características del medicamento. Entonces, los más liposolubles se absorben mejor, pero eso no quiere decir que si el antibiótico no se absorbe por encima del 50%, sea falta de eficacia terapéutica. Y les quiero mostrar dos ejemplos puntuales. Miren amoxiclavulonato y miren acitromicina, que son dos antibióticos que utilizamos mucho, y miren que la biodisponibilidad es menor del 60%. Entonces uno se queda como, ¿what? Yo estoy utilizando un antibiótico que se absorbe tan poquito para tratar la mayoría de las infecciones en pediatría. Pues sí, así es. Miren que hay otros antibióticos que se absorben mucho mejor. Obviamente eso mejora o le da más ventajas a la hora de la distribución. Entonces miren cómo cambia aquí en esta tablita la penetración a tejidos, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, lo que hablábamos de la amoxicilina, miren que la distribución en los tejidos, pues hay unos en donde llega más, hay otros donde incluso no llega, y miren que pues está el sistema pues de cruces y menos que siempre utilizamos mucho, ¿cierto? Entonces antibióticos que tienen biodisponibilidad muy alta, pongamos un ejemplo cualquiera, miren por ejemplo trimetoprim-sulfa en la parte de abajo de la tabla, ¿sí? Miren que pues, se distribuye muy bien a todos los tejidos, a todos los tejidos. Miren, por ejemplo, pues hablemos de acitromicina. Miren que la biodisponibilidad no es muy buena, 40%, pero cuando uno va a ver la distribución a los tejidos, pues realmente la única que se queda cortica es el sistema nervioso central, y realmente acitromicina pues no es un antibiótico que utilicemos para infecciones en el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, es importante saber la biodisponibilidad del medicamento, pero también saber la distribución, ¿cierto? Porque, de nuevo, esto va a impactar. Miren, por ejemplo, la ceftriaxona. Miren la disponibilidad de la ceftriaxona, menos del 10%. Por eso no la utilizamos por vía oral, por eso la ponemos venosa o la ponemos muscular, ¿cierto? Y pues obviamente la distribución varía, y hay incluso tejidos como el líquido del epitelio pulmonar donde realmente pues la absorción no es buena. Entonces, de nuevo, esto es una herramienta que es muy bueno tener a la mano, porque le ayuda a uno a tomar ese tipo de... A la hora de escoger un antibiótico, yo digo, bueno, yo tengo que tratar una infección en un hueso, ¿sí? Tengo esta bacteria y tengo estas opciones de antibiótico. ¿Cuál será la opción que mejor penetra, ¿cierto? O que mejor se distribuya allá. Para eso es que se usa. Entonces, han salido estudios recientes que muestran cómo el tratamiento oral cada vez es más favorecido y recomendado, básicamente porque tratar por vía oral es mucho mejor que tratar por vía venosa en el sentido de la comodidad del paciente. El paciente puede ir para la casa, no hay que ponerle vena, no hay que ponerle central, ¿sí? Entonces, digamos que se han tratado de recoger muchos estudios para mirar si realmente hay diferencia en usar antibióticos orales versus venosos, incluso en infecciones graves. Entonces, miren, este estudio es muy bonito. Miren este metaanálisis. Hay pacientes con osteomielitis, que tradicionalmente hemos tratado con tratamiento de antibióticos largos. 8 estudios, más de 1000 pacientes. No hubo diferencia entre dar tratamiento oral y venoso. Bacteriemia, 10 estudios, más de 700 pacientes, no hubo diferencias.
y endocarditis, 4 estudios, más de 800 pacientes. Incluso el tratamiento por vía oral fue más efectivo. ¿Esto quiere decir que todas estas infecciones las vamos a tratar por vía oral siempre? No, usualmente cuando el paciente llega, pues uno trata pues como de al principio pegar duro, pero este tipo de estudios demuestran que cada vez es más común y más recomendado cambiar rápidamente a vía oral, incluso en estas infecciones complicadas que requieren tratamientos largos, incluso a las 48 o 72 horas que el paciente ya esté mejor. Y si el paciente está bien desde el principio, nosotros mismos lo hacemos. Por ejemplo, los pacientes con osteomielitis crónica, le toman su muestra, crece el cultivo y llega el resultado e iniciamos tratamiento oral de entrada, sin ni siquiera dar tratamiento venoso. Vamos al siguiente mito. Los medicamentos originales son mejores que los genéricos. Esto es otro tema muy importante que pues siempre en los comités de infecciones analizamos, y sobre todo hoy en día que la cantidad de medicamentos originales ha disminuido bastante en el mercado, sobre todo pues en el mercado hospitalario. Obviamente hay moléculas originales que todavía se consiguen y en situaciones donde pues hay que seguirlas recomendando. El problema es que hay muchos genéricos que no tienen estudios de bioequivalencia con los innovadores. Hay productos adicionales dentro del medicamento, como son los excipientes, los vehículos, que afectan o alteran el aspecto físico, que es la pureza, y el funcionamiento, que es la potencia del medicamento mismo, y podrían tener efectos secundarios indeseables. Lo otro es que la equivalencia farmacéutica in vitro no necesariamente es igual a equivalencia terapéutica o clínica. Y por eso es que el uso generalizado de genéricos no bioequivalentes podría incrementar problemas como la resistencia a los antibióticos y los costos en salud. Traigo este artículo porque yo creo que en Antioquia ha sido uno de los mayores, ¿cómo se dice? Pues uno de los dogmas y de los estudios que siempre se saca para hablar de genéricos versus originales es el estudio muy bonito que hizo el grupo del doctor Omar Vesga en la Universidad de Antioquia con la oxacilina. Fue un estudio que se replicó tanto que satanizó la oxacilina por mucho tiempo, la dejamos de utilizar, nos daba miedo que porque los genéricos no servían y realmente pues ese estudio mostró eso. Quiero mostrar la gráfica. Ustedes ven aquí, cada línea es un antibiótico, una marca de oxacilina, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de esta línea es bactericida. Al final, pues, de esta curva, que es lo que llamamos una curva, una time kill curve, que es mirar el recuento logarítmico de bacterias. Y todo lo que esté de la raya para arriba es bacteriostático. Si ustedes ven, la única raya que alcanza bactericidad total es la oxacilina original, ¿sí? Ahí se ve muy clarito. Y miren todo lo que pasa con las oxacilinas genéricas. Algunas no pasan el umbral, e incluso algunas pasan el umbral, pero después de un tiempo empieza a haber recrecimiento bacteriano. Entonces, claro, cuando empezaron a vendernos este artículo y esta gráfica, pues no, pues ¿quién no dice? Todo el mundo decía, no, hay que utilizar la oxacilina original, no, las copias no se pueden, no, y si no tenemos la original, entonces no utilicemos oxacilina. Entonces empezamos a hacer un montón de maromas con el tratamiento de las infecciones por estafilo, de nuevo, por lo menos en Antioquia, y me incluyo porque yo también fui parte como de toda esa cadena de gente que tradicionalmente habló de este estudio y hacíamos maromas. Entonces no le demos oxacilina, démosle cefazolina, no, entonces pongámosle mejor ceftriaxona, no, qué miedo, pongámosle cefepime. Esa fue la historia de la oxacilina en nuestro medio. Y bueno, pues digamos que después de estudiar, realmente empezamos a ver que esto pues se quedaba en el laboratorio en el sentido de que, claro, este es un estudio realizado en modelos animales, en ratones neutropénicos y no en el ser humano. Y lo que nos empezó a dictar la experiencia después de que empezamos a resucitar el uso de oxacilina es que realmente a los pacientes no les va mal. Los pacientes les va bien con oxacilina, incluso siendo genérica, y pues bueno, lo que hay que hacer es tener una vigilancia muy estrecha de los efectos secundarios y de la falla terapéutica.
Entonces, claro, si yo tengo la oxacilina genérica de marca X en mi hospital y yo estoy viendo que los pacientes no me están respondiendo y me está tocando cambiar la molécula, pues hombre, reportemos estas cosas, porque es que esa forma también nos ayuda a sacar moléculas del mercado que nos sirven, o exijámosle a los laboratorios que nos muestren esos estudios de bioequivalencia en donde la oxacilina genérica o la copia realmente tenga un comportamiento, y no solamente para oxacilina, para cualquier antibiótico. Entonces siempre tengamos esta precaución de verificar que las moléculas que utilicemos, así sean genéricas, tengan estudios de bioequivalencia. Aquí les muestro, por ejemplo, este ejemplo con marcas genéricas de amoxicilina. Algunas marcas que no alcanzaban los niveles de bioequivalencia necesarios, ¿cierto? Entonces, de nuevo, procurar utilizar moléculas que sepamos que sean conocidas. Pero, entonces, ¿qué pasa? Y es parte de lo que hablábamos de satanizamos los genéricos por mucho tiempo, pero miren, por ejemplo, en este estudio que comparó el uso de antibióticos genéricos versus originales en pediatría, miren los antibióticos que compararon: amoxicilina, amoxicilina clavulanato, acitromicina, clarito y cefaclor. Y ellos vieron, después de muchos años de análisis, que los niños que eran tratados con medicamentos genéricos no tenían desenlaces de seguridad o efectividad peores que aquellos tratados con originales. De nuevo resalto, estos eran medicamentos genéricos que contaban con estudios de bioequivalencia. Y miren los datos de prescripción recurrente, el riesgo relativo era similar y la diferencia de hospitalización por fallo terapéutico era igual. Entonces, esto, pues, de nuevo trae a colación el hecho de que el hecho de ser genérico no quiere decir que sea malo, siempre y cuando sea un medicamento, pues, o una copia que tenga los estudios adecuados. Aquí otro estudio comparativo de costo y efectividad de los genéricos versus originales en el caso de infección urinaria no complicada. En este estudio, que fue de adultos, los pacientes que recibieron genéricos tuvieron desenlaces similares a los pacientes tratados con originales. Los genéricos fueron efectivos en situaciones de infección urinaria no complicada para tratamiento ambulatorio. Pero miren, por ejemplo, este otro escenario, y es lo que hablamos del paciente con infecciones graves, ¿cierto? En donde uno no se puede poner a inventar. Estos son estudios de la doctora María Virginia Villegas, una infectóloga colombiana muy reconocida internacionalmente, que ha trabajado mucho en los grupos de optimización de antimicrobianos. Y miren, en este estudio hicieron el comparativo económico de uso de meropenem en unidades de cuidado intensivo. Y ellos encontraron que el uso de meropenem genérico tenía un riesgo de muerte 18 veces mayor comparado con los que recibieron meropenem original. En este estudio, la terapia genérica no fue costo efectiva. Entonces, ahí es donde volvemos al hecho del paciente grave. Yo con el paciente grave, que es el que realmente tiene que tener meropenem, ¿cierto? No el paciente que está en el piso, no el paciente que está bonito en urgencias, no. Es el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo. En esta situación, miren cómo realmente sí impacta tener antibióticos buenos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Siguiente mito: los antibióticos de mayor espectro son más potentes y por eso tienen mejor resultado. Esta es otra cosa que usualmente pensamos mucho. Sí, claro, entonces de nuevo pongo el ejemplo del meropenem. No, es que como el de meropenem es el de mayor espectro, entonces es el más potente y ese es el que tengo que utilizar. Aquí les muestro un diagrama simplificado de cómo es el espectro antimicrobiano. ¿Qué es el espectro antimicrobiano? Es básicamente un antibiótico a que mata, ¿sí? Entonces aquí están gram positivos, están gram negativos, están anaerobios y están atípicos. Entonces ustedes ven unas barras muy estrechitas como la penicilina y la oxacilina, y ven barras muy amplias como los carbapenémicos, las quinolonas, los aminoglicósidos, ¿cierto? Mientras más bacterias coja la barra, obviamente el daño colateral va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estoy matando bacterias o estoy inhibiendo bacterias que no tengo que inhibir para X o Y infección. Eso significa que mientras más amplia la barra, más potente es el antibiótico. Negativo, eso no significa. En general, cuando escogemos los tratamientos y el tratamiento es empírico, como yo tengo que cubrir pues digamos que los gérmenes más comunes, casi siempre utilizamos antibióticos de mayor espectro.
Y aquí de nuevo el paciente con infección grave, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las infecciones respiratorias no complicadas, en general empezamos al revés, empezamos con antibióticos de menor espectro, ¿sí? Y cuando el tratamiento es dirigido, pues claro, si yo ya sé la bacteria, ya tengo mi antibiograma en la mano y puedo reducir el espectro, entonces ahí es donde voy a esta tablita. Ah, bueno, entonces, ¿qué le puedo poner? Solamente me trate esta bacteria y que me afecte la menor cantidad de otras bacterias. Miren, por ejemplo, este estudio. Asociación de usos de antibióticos de amplio versus espectro estrecho con fallas de tratamiento, eventos secundarios y calidad de vida en niños con infecciones respiratorias. Esta fue una cohorte retrospectiva de 30.000 niños entre 6 meses y 12 años que tenían otitis, faringoamigdalitis y sinusitis. Ellos compararon espectro amplio, que en este caso era amoxicilina, clavulanato, cefalosporinas de segunda, tercera generación y macrólidos, versus estrecho, la amoxicilina de siempre y la penicilina de siempre. Y ellos midieron el fallo de tratamiento a 14 y 30 días y efectos adversos. Y miren, no hubo diferencias en desenlaces clínicos. Antibióticos de amplio espectro versus los de espectro estrecho, y lo que sí hubo fue más efectos secundarios. Entonces, ¿qué muestra este estudio? Más espectro no significa más potencia o más éxito terapéutico. Les traigo también de nuevo el ejemplo de Staphylococcus. Comparación en la efectividad de oxacilina, cefazolina, que son antibióticos de espectro muy estrecho, versus piptazo, quinolonas en pacientes, estos fueron en adultos, con bacteriemia por Staphylococcus meticilino sensible. ¿Qué encontraron? La mortalidad fue mayor con los pacientes que utilizaron antibióticos de mayor espectro. Entonces, de nuevo, otro ejemplo, que utilizar antibióticos de más espectro no se traduce en más potencia ni en más beneficio. De hecho, puede ser deleterio. Y el último mito es, en tratamiento antibiótico, mientras más tiempo, mejor, ¿sí? Y entonces, aquí les presento al doctor Brad Spellberg. Pues los que tengan Twitter, síganlo, por favor. Él es un infectólogo estadounidense que ha promovido mucho esto que nosotros llamamos el nuevo mantra de las enfermedades infecciosas. Él es un promotor mundial de demostrar que realmente tratar por menos tiempo es mejor en diversas situaciones. Y él se ha encargado de reunir estudios en población adulta y en niños para demostrar esto. Y estas tablitas están disponibles en internet. Mire, este es un resumen de más de 120 ensayos clínicos en adultos y niños que muestran resultados iguales con terapias acortadas. Miren las infecciones: neumonía, ITU, infección intraabdominal, bacteriemia por gram negativos, osteomielitis, pie diabético, artritis séptica, fiebre y neutropenia, profilaxis posoperatoria, malaria, ¿sí? Entonces, miren, es dramático, los resultados son iguales en todos esos escenarios, miren el número de ensayos clínicos. Entonces, por eso es que nosotros cada día insistimos más en no dejar los pacientes con antibióticos por más tiempo del que realmente necesitan. Suficientes datos hay para la mayoría de infecciones que manejamos en pediatría. Tuberculosis también. Miren este ejemplo. Y este es un póster de un estudio que salió hace un par de semanas en el New England. Pacientes con tuberculosis, niños, tuberculosis no grave, como 4 meses es igual a 6 meses y con menores efectos y mayor adherencia. Entonces, esto ya lo promueve incluso la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud sacó nuevas guías de tuberculosis disponibles gratuitas en la página de la OMS, salieron esta semana, y ya está aprobado por ellos dar 4 meses. ¿Cuál es el problema? En Colombia esta guía todavía no se ha adoptado. Entonces, esperamos realmente que esto se revise, porque esto nos va a mejorar mucho la adherencia en nuestros chicos. Pues también hay situaciones en donde hay pruebas que la terapia cortada es inferior, y en niños particularmente lo mencionábamos. Miren, otitis media. Entonces, en los niños menores de 2 años con otitis media, acortar el tratamiento puede ser peor. Entonces, hay un estudio muy bonito también del New England que comparó 5 versus 10 días y fue inferior.
Y miren, también en faringoamigdalitis, también se ha mostrado que tratar menos tiempo las infecciones por estreptococo, pues puede tener resultados disímiles. Entonces, para concluir, ¿cuáles son esos mitos de los que hablamos? Pues primero, la mayoría de infecciones respiratorias no requieren antibióticos. Segundo, la diarrea con sangre rara vez requiere antibióticos. Tercero, el tratamiento oral bien elegido es igual de efectivo que el venoso. Cuarto, los medicamentos genéricos no necesariamente son inferiores a los originales. Quinto, mayor espectro antibiótico no es igual a mayor potencia o efectividad clínica. Y finalmente, tratamientos más cortos siempre van a ser mejores. Eso termino, ahí están mis datos, saben dónde me encuentran, siempre muy atento a ayudar y bueno, ahí queda pues un buen rato para preguntas, así que abierto pues a responder todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Alejo, mil gracias por tu conferencia, estuvo muy buena. Tengo una pregunta aquí, pero antes de eso, por ejemplo, nosotros definitivamente infecciones de oído en menores de 2 años, como tú dices ahí, es 10 días como mínimo, pues es como una observación importante. Si tiene infección bacteriana. No, total. Aquí hay una pregunta, pero me parece importante leerla en relación con la ampicilina sulbactam de uso parenteral y sultamicilina, que es la molécula para uso vía oral. Su disponibilidad sería muy diferente para su uso clínico, porque las guías ITSA no recomiendan, por ejemplo, para neumonía y sinusitis. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Sí, pues a ver, el problema con ampicilina sulbactam oral, de nuevo, tiene que ver con la biodisponibilidad, ¿sí? El espectro es el mismo. La sultamicilina específicamente, ¿cierto? Es una composición, digamos que molecular diferente, ¿cierto? Que hace que la absorción de ese medicamento sea mejor. Entonces, por eso, a la hora de utilizar ampicilina sulbactam, ¿cierto? Siempre tenemos pues como esa precaución de, hombre, si es sultamicilina o si el medicamento está demostrado que es esa composición molecular en donde es una prodroga que se absorbe mejor, ¿cierto? Eso va a favorecer que la cantidad de medicamento que llega al tejido pues es mejor y que el efecto secundario local, que es lo que más nos inquieta de medicamentos como amoxicilina clavulanato o como ampicilina sulbactam, básicamente por la cobertura contra gram negativos y contra anaerobios, que es la diarrea, ¿cierto? Se presente menos. Entonces, ustedes lo han notado, pues eso es muy típico. El paciente está con amoxicilina sola, puede tener cambios en las deposiciones, usted le pone amoxicilina clavulanato y le da más diarrea, ¿cierto? Lo mismo pasa con ampicilina. Usted le pone ampicilina venosa, lo cambia a amoxicilina oral, o le pone ampicilina sulbactam venosa, lo cambia a ampicilina sulbactam oral y empeora pues la diarrea, ¿cierto? Entonces, y digamos que se sacrifica la parte de biodisponibilidad. Entonces, por ejemplo, específicamente con la sultamicilina, ese cambio de composición, pues básicamente lo que busca es que la absorción sea mejor para que la cantidad de medicamento que queda en el tracto gastrointestinal causante de los efectos secundarios aburridores pues sea menor y pues que se garantice un poco más de biodisponibilidad. Eso es básicamente el ejercicio. Hay países donde no está disponible esa molécula, ¿sí? Hay países donde, por ejemplo, tienen diferentes opciones y combinaciones. Entonces, también depende pues de lo que esté disponible, ¿cierto? Entonces, muchas veces también tiene que ver en términos de precio, ¿cierto? El amoxicilina clavulanato versus la sultamicilina podrán tener diferencias de precio. Lo que tiene que ver con espectro y con absorción es muy similar y también con tasa de efectos adversos. Entonces, pues yo creo que es una opción válida. Yo, ampicilina sulbactam oral como tal, por lo menos empírica y por lo menos con moléculas genéricas,
utilizo muy poco. La sultamicilina, cuando me ha tocado utilizarla, la he utilizado en los escenarios donde está pues aprobada y realmente pues me ha ido bien. La misma experiencia que he tenido pues con la contraparte pues que es la otra aminopenicilina, tanto amoxicilina como amoxicilina clavulanato. Alejo, definitivamente, por aquí nos manda saludos la doctora Naveleño y Gonzo. A Gonzo tampoco le gusta mucho la ampicilina sulbactam, le gusta más la amoxicilina clavulanato. ¿No es cierto? Es superior. Es que ahí también pues es cuestión, o sea, de nuevo insisto en que son dos medicamentos que son prácticamente iguales en términos de espectro, ¿sí? Entonces, en términos de las infecciones y los patógenos que queremos tratar, es igual con uno o con otro, ¿sí? Entonces, ya de ahí depende de qué, depende de asequibilidad, depende de palatabilidad, ¿cierto? De cuál es el medicamento que mejor tolera, ¿cierto? Pero en términos del antibiótico, de la farmacocinética y la farmacodinámica y el espectro antimicrobiano es lo mismo. Entonces también con el que más confianza tengan pues de utilizar, el que más acostumbrado estén. O sea, yo conozco pues pediatras que les va muy bien con la sultamicilina. Y si les va igual que con el amoxicilina clavulanato, pues claro, el espectro es el mismo, ¿cierto? Entonces también es dependiendo de la experiencia, pues, y del uso que le den al medicamento. Listo, Alejo, mil gracias. Por aquí no tengo, parece que tu charla fue muy clara. No tengo más preguntas. Hay una gran asistencia, creo que hay como 70 o 73 pediatras en la charla. Alejito, voy a Vení que, esperar. espérate que aquí estoy leyendo la pregunta y para darle claridad a la persona que pregunta, dice que es anónimo, pero pues básicamente lo que pregunta es por qué la guía ETSA no recomienda, por ejemplo, en neumonía ampicilina Ajá. sulbactam. Esto es muy importante y no tiene que ver con que sea ampicilina sulbactam, con que sea sultamicilina y demás. Es porque la causa más frecuente de neumonía bacteriana es Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y el tratamiento de elección para Streptococcus pneumoniae es la penicilina, o es la ampicilina, o es la amoxicilina, ¿sí? El sulbactam o el clavulanato no tienen ningún efecto en neumococo, ninguno, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en un neumococo y estoy tratando en un neumococo, estoy haciendo mala práctica si utilizo sulbactam o utilizo clavulanato en un paciente con neumonía complicada. Por eso la guía no lo recomienda. ¿Cuándo debo utilizar yo inhibidores de beta-lactamasa en el paciente con neumonía? ¿Sí? Es cuando el paciente tiene sospecha o confirmación de que tiene una bacteria que produce beta-lactamasas. Neumococo no produce beta-lactamasas. La produce Haemophilus influenza, la produce Moraxella catarrhalis. Y en general, las neumonías y las infecciones respiratorias por Haemophilus influenza no tipificable, que es el más común por la vacunación, y por Moraxella, se quitan solas, ¿sí? De esas otitis medias que les mencionaba, bacterianas que se quitan solas, la mayoría son por Haemophilus y por Moraxella. Entonces, esa sería la situación donde utilizaríamos este medicamento y creo que esa es la forma de aclarar esa pregunta de la audiencia. Ok. Oscar Velázquez pregunta, el doctor Oscar Velázquez pregunta que antibióticos como la ampicilina, el trimethoprim sulfa y otros que han entrado en desuso hace algunos años tendría cabida en el tratamiento a futuro nuevamente, como sucedió con la gentamicina. Bueno, muchas gracias al doctor. Pues yo no comparto esto de que han caído en desuso. Pues de hecho, ampicilina la utilizamos mucho y trimethoprim sulfa también. De hecho, creo que el hecho de haber dejado de usar trimethoprim sulfa por tanto tiempo, por la resistencia antimicrobiana, ha hecho que incluso en algunas situaciones haya mejorado un poquito la sensibilidad a este medicamento. A mí me parece una opción fantástica en infección urinaria cuando tengo el antibiograma en la mano,
sea, si yo tengo un paciente con infección urinaria, lo tengo que hospitalizar, le pongo ceftriaxona o le pongo amikacina, me llegó el resultado y es una E. coli sensible a trimmetoprim sulfa, me parece genial. 2 veces al día, muy bien tolerado, barato, entra muy bien al riñón, excelente, ¿sí? La ampicilina, de nuevo, pues es el tratamiento de elección para neumonía no complicada en el niño que se va a quedar hospitalizado. Está recomendado en la guía de desnutrición grave para manejo de primera línea antibiótico. Entonces, no son antibióticos que han caído en desuso para nada. La gentamicina, pues digamos que con la micacina tiene pues como la situación que pues tienen un espectro muy similar y específicamente para la población neonatal, las instituciones han decidido, de acuerdo a su epidemiología, escoger si utilizan uno o utilizan otro. Entonces hay instituciones del país donde, por ejemplo, el tratamiento de la sepsis neonatal temprana es con ampigenta. Hay otros, como por ejemplo donde yo trabajo, que es ampiamica, ¿cierto? Pero es indistinto, depende mucho de la epidemiología de cada institución. Entonces, yo creo que es más que decir que han caído en desuso, es revivir su utilidad y los espacios donde los podemos utilizar con seguridad, teniendo, pues obviamente, aislamientos en la mano que permitan su uso. Listo, Y Alejo. perdón, y me enfoqué mucho en la parte de los gram negativos y eso, pero por ejemplo, trimmetoprim sulfa, para poner el ejemplo, es un antibiótico que utilizamos muchísimo en infecciones por Staphylococcus meticilino resistente. Todas las semanas lo utilizamos en infecciones de tejidos blandos, en osteomielitis, en neumonía, ¿sí? En pacientes que tienen Staphylococcus meticilino resistente, donde no puedo utilizar Clinda porque no hay jarabe, ¿cierto? O porque es mal tolerado y es sensible a trimmetoprim sulfa, excelente. Lo puedo utilizar en jarabe, lo puedo utilizar en pastillas. Listo, Alejo, mil gracias. Mil gracias. Por ahora no hay más preguntas. Si quiere, yo creo que saber quién es el espectador anónimo, porque esa pregunta es típica de Sí, Juan Pablo yo ya sé quién la González. hizo. Total. Ah, pero bueno, no, mandémosle saludos de todas maneras. Muchas Listo. saludes a cualquiera de los dos inventores del micromolondrismo, que ellos saben Total, quiénes total. son. Ahí están. Sí, sí, Sí. son dos solamente. El Eh, muñeco venía invertido. Sí, bueno, mil gracias Alejo. Estaremos pendientes para una próxima charla. Los invito a todos a la asamblea ordinaria. Y Alejo, muy querido, mil gracias y a Laboratorios Pfizer por la charla y por el patrocinio. Buenas noches a todos los asistentes. Mil gracias, Alejo. Feliz noche.